Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. Hoy, 26 de octubre, se ha realizado la Gran Toma a Venezuela, una marcha multitudinaria convocada por la oposición que busca presionar al gobierno para que dé vía libre al referendo revocatorio que podría retirar a Nicolás Maduro de su cargo. Para hacer un análisis de esta situación que está atravesando Venezuela, de cómo el país ha llegado al punto en el que está y de las salidas que le quedan a la oposición, hoy he invitado a Williams Ruiz, economista venezolano y quien es además el director del Instituto Mises de Venezuela. Williams, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Encantado, Vanessa. Williams, yo quiero empezar pidiéndote que le expliques a nuestros oyentes qué fue lo que pasó este fin de semana en Venezuela. Vemos que se suspendió el referendo revocatorio, pasó también algo en la Asamblea Nacional, hicieron una votación y explícanos por qué se está llevando a cabo hoy la Gran Toma de Venezuela. Mira, principalmente para el día lunes de esta semana estaba convocado el proceso de verificación de las firmas con la huella dactilar en todos los estados del país. Esto tenía que llegar alrededor de un 20% por estado, tengo entendido. Y pues ya estaba todo dispuesto, ya se había procedido el proceso de la verificación. El proceso previo, que era la recolección de firmas y que el Consejo Nacional Electoral validara el paso siguiente, que es la verificación con la huella dactilar. Y pues resulta que cuando ya Maduro sale de viajes, inmediatamente se activan unas resoluciones de unos tribunales regionales en los cuales se dice que se suspende el proceso de verificación de las huellas dactilares de la firma porque están sujetos a un proceso o una medida bajo sospecha de fraude. Entonces, lo que sucede con esto es que además, una norma nueva que aplica el CNE a este proceso de referendo revocatorio es que el 20% de recolección tenía que ser a nivel nacional, y ahora lo que aplicaron ellos era que la recolección tenía que darse por estado. Es decir, al fallar, de hecho esto sucedió con 4 tribunales de 4 estados en el país, al no tener el 20% en solo uno de los estados, ya el referendo revocatorio no puede seguir adelante. Esto sucedió y evidentemente la oposición se manifestó porque uno, que son tribunales que no tienen competencia sobre esto, son tribunales penales cuando estos casos son electorales, y otro es que de verdad no hay tal fraude, y se debería haber procedido. Además, estamos en medio de un proceso de referendo revocatorio que se ha dilatado bastante, ha sido un proceso bastante tedioso, y con anterioridad el referéndum que se le aplicó al presidente Chávez fue bastante regular y como debería ser. Ya nosotros, este proceso se inició a principios de año, en el primer trimestre del año, y fíjate, todavía ya era para que tuviéramos un proceso ya de votación sobre el referéndum revocatorio. ¿Esto qué pasa? Que esto se combina con una situación realmente crítica en la economía de Venezuela, en la sociedad de Venezuela, y en la cual ya la gente está cansada, está obstinada porque no tienen que comer. Cada vez la vulneración de los derechos electorales, civiles y económicos son más fuertes, y es más evidente que esta gente se sostiene sobre el poder, sabiendo claramente que son una minoría ya desde hace mucho tiempo, pero evidentemente no quieren dejar el poder porque obviamente tienen muchas cosas que perder. ¿Qué sucede con esto? Además, a esto hay que agregar que personeros como el señor José Luis Rodríguez Zapatero, que fue presidente de España y estaba haciendo un papel de diálogo, había comunicado y hablado con la oposición y le había dicho que le garantizaba que no iba a haber ningún proceso de impugnación contra la recolección o la verificación de las huellas. Fíjate lo que pasa y lo que está pasando ahora. Lo que sucede es que realmente la oposición ha llegado, y digamos la oposición, porque la oposición es toda Venezuela que está descontenta con la gestión de este gobierno. La MUT es una alianza que representa la voz en cierto sentido de los venezolanos que están en la oposición y que están descontentos. El hecho es que la realidad de hoy en Venezuela no permite un día más. El largo plazo en Venezuela es a semanas, a meses, porque el deterioro profundo de la sociedad venezolana, la miseria que está sumergida en los venezolanos, no te da tiempo para pensar y esperar un tiempo más. Y además,
en cada proceso de diálogo lo que se le hace es darle tiempo, oxígeno y ventaja al gobierno, que debería ya haber pasado por un proceso de referendo revocatorio y que ya debería estar fuera del poder por las vías constitucionales, ¿no? Pues la oposición se radicaliza porque realmente el pueblo no aguanta más. No hay más excusas a nivel constitucional, a nivel institucional para decir que no se debería ir a referendo revocatorio y pues llegamos a este punto que estamos hoy, que es la gran toma de Venezuela. En cada una de las ciudades la gente salió a la calle porque de verdad no puede seguir más adelante con este gobierno. Tengo entendido, en conclusión de lo del día de hoy, es que permanentemente se va a estar en la calle. El día viernes hay convocado un paro nacional, cosa que es un poco absurda porque Venezuela está en paro desde hace mucho tiempo. Las empresas no están en pie, no hay gente trabajando, es imposible que el sector productivo esté en condiciones óptimas y bueno, ir a un paro es una señal de protesta sobre algo que ya existe en la destrucción, y tengo entendido que el llamado de la oposición y la radicalización de la protesta va a que si no se permite la validación de las huellas para el referéndum revocatorio, pues tomarían otras medidas. Creo que están preparando una sentencia la Asamblea Nacional sobre en referencia al presidente Maduro sobre esta cuestión. Claro. Williams, ¿qué está pasando en la oposición? Es decir, llega información confusa, porque si bien por una parte hay un grupo de personas de la oposición, como María Corina y como Capriles, convocando lo que tú decías ahora a una marcha constante, a protestas constantes hasta que no haya resultados, también hay una parte de la oposición que parece decir que sí está de acuerdo con el diálogo y que incluso dijo que ya se iban a sentar a dialogar con el Vaticano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando dentro de la oposición? Mira, es un aspecto bastante confuso, sobre todo porque el problema es que el gobierno marca la agenda. Y fíjate que la noticia del diálogo se conoce porque a través de Nicolás Maduro, que trata de hacer toda una maqueta de que fue a reunirse con el Papa y que hubo una atención formal y todo esto para el tema del diálogo. La realidad es que sabe que está en una posición bastante desventajosa en este momento, que es una clara minoría y que necesita alguna medida para tomar un poco de respiro. Con lo cual, además, toda esta convocatoria que venía de la oposición, al girar esta noticia de que va a ir a un diálogo con la oposición, lo que hace es obviamente desarticular, desesperanzar, y toda esa gente que tiene los ánimos elevados, de cierta forma se riña con la oposición, con la MUD, y siente que está siendo traicionado. La realidad es que algunos sectores se han mostrado favorables al diálogo, pero más allá de eso, la oposición, que digo que la oposición no solamente son los partidos políticos, la oposición es el gran pueblo de Venezuela que está descontento con los resultados de las políticas económicas, con los resultados del desastre que ha llevado este gobierno de Chávez y Maduro al país, con lo cual los partidos políticos y la MUD solo son un vehículo para tramitar ese reflejo del pueblo. Entonces no se puede decir que la oposición existe sin la MUD, y en ese sentido, ¿qué es lo que viene a suceder? Que pues hay algunos sectores que ante la publicación de este supuesto diálogo se sintieron que no estaban involucrados, que no habían sido notificados, y otros sectores que sí se mostraron prestos a ello. Pero el liderazgo fuerte dentro de la mesa de la unidad más bien ha rechazado este planteamiento de diálogo y está del lado del pueblo, que creo que es el lado que se deben colocar en todo momento. Claro. Williams, ¿tú le ves, o sea, qué camino, qué salida le ves a Venezuela? Porque si bien la oposición ha hablado desde el principio de que buscan una salida democrática, una salida pacífica y constitucional, lo que vemos es que siempre les cierran las puertas. Ya les suspendieron el referendo, pasó lo de la asamblea diciendo que iban a enviar a Maduro a juicio político y Maduro diciendo que no se iba a dejar enviar a ningún juicio político. Entonces, ¿qué salida ves tú y qué crees que es el rumbo que va a tomar Venezuela en este momento? Mira, pues son 17 años de dilatada trayectoria política, y sin cada vez y cada victoria ganada también se ha retrocedido un poco porque el gobierno es muy astuto y ha sido muy astuto durante todo este tiempo. Pero bueno, en los últimos años ha habido mucho aprendizaje de la oposición y los factores que la representan, y pues
siempre se busca la salida por la vía democrática, aunque se ha sabido que no estamos frente a un gobierno que se considere democrático y que actúe como tal, pero sí estamos contra unos delincuentes, sí estamos contra unos vagabundos que temen dejar el poder, porque dejar el poder para ellos es salir y abandonar un escudo que hasta ahora le permite estar a salvo de ser enjuiciados políticamente por corrupción, que bastantes casos sobran, ser extraditados por casos de narcotráfico y lavado de dinero y muchas otras cosas más. Y de eso está minado ese gobierno. Entonces, pues hasta ahora, a pesar de que se han tratado de trancar las vías para salir de este gobierno por las vías, por los caminos democráticos, dudo que haya una salida militar porque los militares están igualmente involucrados con este gobierno. Pero la rebelión, la gente y el pueblo en la calle gritando libertad y actuando de la manera como se está actuando ahora, porque es que el venezolano no ve un día más con este gobierno, finalmente terminará por darle la libertad y retomar el camino democrático, que es lo que el país necesita. Yo no sabría decirte si va a ser el día de hoy, si esta convocatoria va a ser mañana, pasado y va a ser constante. Lo cierto es que hemos llegado a un punto de quiebre absoluto en el cual no hay un mañana. O sea, yo tengo entendido y creo que los venezolanos ni los partidos políticos de oposición le van a dar un tiempo más de respiro y de oxígeno a este gobierno, incluso que es lo que ellos están pidiendo, que es lo que el gobierno pide, que es concluir el mandato de Maduro hasta el 2019. Y si la Venezuela de hoy es imposible imaginarla a meses y a semanas, porque la hiperinflación, porque la miseria, porque la destrucción, porque el hampa, el abandono están acabando con el pueblo, imagínate pensarla a 2 o 3 años más. Si hay que hacer un cambio, el cambio tiene que ser ahora, el cambio tiene que ser ya. Definitivamente los venezolanos tenemos que lograr la libertad y poder descansar con una democracia, con un gobierno distinto. ¿Qué va a suceder? Pues dependerá. Hay hoy mucha gente en la calle, la gente va a estar mañana en la calle, hay un llamado a un paro nacional, algo que en muchas circunstancias se le había tenido por aquel recuerdo del paro del 2003. Pues la realidad es que ya la gente se lanza a la calle, los empresarios se lanzan a la calle porque no hay modo de vida con este gobierno. Y pues si la salida va a ser hoy o mañana, todo dependerá. No hay esperanzas puestas en lo militar porque además no es ese caso, pero la gente, la rebelión civil y la gente gritando la libertad, pues creo que es lo que finalmente le va a dar un nuevo camino a Venezuela. Claro. Bueno, Williams, pues ya para terminar, yo quisiera pedirte que le cuentes a nuestros oyentes cuál es la situación actual de Venezuela, cómo está viviendo un venezolano hoy. Mira, es bastante difícil. En algunas regiones del país hay gente que no hace las 2 comidas al día. El 75% de la población de Carabobo, que es un estado central, es como la tercer estado del país, no hace las 2 comidas al día, y esto con decirte de que no es una comida que involucra carne, que es una comida que no involucra pollo. Es vergonzoso, pero en algunas ciudades del país la gente de más bajos recursos está procediendo a matar a animales que son animales domésticos o animales como caballos u otros para poder alimentarse. Es vergonzoso decirlo, yo como venezolano me siento indignado de ello y me siento que estamos en una situación de miseria muy grande, pero tanto ha hecho el socialismo en Venezuela que aquel hombre nuevo del socialismo que tanto prometió crear Hugo Chávez es que el pobre hoy esté matando a perros y animales que son animales de cría y domésticos para comérselos. Es que la gente esté buscando la comida en la basura, es que la gente esté tratando de sobrevivir día a día entre una miseria. Hoy se la ve difícil la clase media y la gente pobre se la ve mucho más difícil. Es lamentable y vergonzoso decirlo, pero el país ha llegado a tantos niveles de miseria como los que estamos viviendo hoy. Bueno, Williams, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Ojalá te podamos tener más adelante. Agradecido a ti, Vanessa. Bueno, Venezuela sin duda está atravesando un punto de inflexión. Es el momento de la hora o nunca, y creo que los venezolanos han tomado conciencia de esto.
Y bueno, habrá que esperar qué pasa en los siguientes días. Desde el Pan Am Post estamos haciendo cubrimiento especial con blog en vivo de la Gran Toma de Venezuela, y seguiremos cubriendo todas las actividades que desde la MUD se convoquen, pues con el objetivo de presionar al gobierno y de buscar de alguna forma sacar a Maduro del poder. Espero que hayan disfrutado esta entrevista. Nos vemos en una próxima emisión y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube.